¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Frutos dignos de arrepentimiento. Mateo, capítulo 3, versículo 8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Oramos? Bendito Padre Celestial, te damos muchas gracias porque nos permites estudiar y conocer acerca de tu palabra, meditar en ella e ir aprendiendo, Señor, cómo debemos vivir una vida que glorifique tu nombre, Señor, que sea para tu gloria, Señor. Bendice tu palabra en nuestros corazones, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Buenos días, queridos amigos y hermanos. Hoy es martes 18 de agosto del 2020 y el tema en la semana, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? ¿Cómo huir de la ira venidera? ¿Verdad? Ese es nuestro tema. El día de ayer comenzamos este tema introduciendo el pasaje. Le recordamos algunas cosas. Primero, es necesario leer del versículo 1 hasta el versículo 12 del capítulo 3 de este Evangelio de Mateo, para tener un contexto. Créanme que me veo en la necesidad muchas veces de retroceder un poco y hablar cada vez más ampliamente del contexto. Sin embargo, los minutos en el tiempo devocional son valiosos, ¿verdad? Y no los vamos a ver, no vamos a ver con profundidad todas estas cosas. El día de ayer vimos que cuando el Espíritu de Dios se advierte que yo vengo a Él, pero solamente motivado por una propensión religiosa, esto no agrada a Dios. Ayer dijimos esto, ¿no? La propensión al religioso no es una buena señal para Dios, no es una buena señal en nuestra propia vida. Y por otro lado, no todos los caminos llevan a Dios. Hablamos de dos grupos, ¿verdad? En un sentido unidos, con propósitos egoístas, pero al mismo tiempo antagónicos con respecto a la verdad. Y también hablamos acerca de cómo Dios clasifica, cómo Dios designa, cómo Dios ve, cuál es la perspectiva que Dios tiene de los hombres, generación de víboras. Seas una persona religiosa o no, seas una persona con una historia o con una educación o con una preparación o no. Generación de víboras. Y advierte el versículo 7 la pregunta de nuestro tema. ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? También es importante que sepamos que esta pregunta de forma bíblica tiene por lo menos dos implicaciones. Una, la forma negativa. Lo que el Espíritu de Dios estaba diciendo a través de Juan el Bautista a estos religiosos es que Dios no puede ser engañado. Dios demanda que nosotros nos arrepintamos, pero nosotros podemos poner un buen esfuerzo en cosas externas, ¿no? En cosas superficiales. Dios quiere que nuestro corazón se rinda a Él de todo corazón, pues Él conoce todas las cosas. Este es uno de los atributos de Dios, que Él conoce todo. De fuera hacia adentro, de dentro hacia afuera, Él nos conoce. Nosotros no podemos burlarnos de Dios. Y en ese sentido, la palabra ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Implica este significado. ¿Por qué se han dejado engañar? Podríamos decir esta pregunta. ¿Por qué se han dejado engañar? ¿Quién les engañó que podrían huir de la ira venidera creyendo o actuando de forma religiosa o de forma superficial? Como si Dios no pudiera ver. ¿Quién les vendió esa idea? Esa es la forma también en la que podríamos preguntar. ¿Quién les vendió? ¿Por qué se compraron esa idea para venir delante de Dios y pensar que pueden ser salvos por cualquier camino, por cualquier forma religiosa? A eso nos referimos, ¿no? Con que este pasaje nos enseña claramente que no todos los caminos llevan a Dios, pero cuando compramos esta idea necia de que a Dios no le importará cualquiera que sea la situación, cualquiera que sea la doctrina, cualquiera que sea el camino, con tal de que yo me acerque a Dios, no es así, querido hermano, no es así, querido amigo. ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Presenta
esta declaración? ¿Por qué has pensado que Dios puede ser agradado con lo que tú quieras, como tú quieras, a la hora que tú quieras y en el medio que tú quieras? No, Dios es santo, es justo y es grande y profundamente misericordioso y amoroso. Envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario. Por lo tanto, la pregunta misma, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera?, presenta otro aspecto, otra implicación positiva. ¿De quién estás aprendiendo a huir de la ira venidera? Porque hemos de decir, sí podemos ser libres de la ira venidera. Aunque su juicio será para todos y sobre todos los hombres, sí podemos huir de la ira venidera. Pero la diferencia es que deberíamos no estar persuadidos de nosotros mismos, por nosotros mismos, sino deberíamos estar persuadidos de forma personal, convencidos de forma personal por Dios. ¿Cuál será el camino que debo tomar? ¿Cuál será el camino que debo tomar? Juan preparaba el camino para el Señor con un verdadero arrepentimiento. Todos debemos arrepentirnos para con Dios. Delante de Dios, conscientes quién es Dios, así debemos arrepentirnos de corazón. Porque la ira de Dios viene. Porque, lo decimos en este orden, porque la justicia de Dios ya vino, que es Jesucristo, y el mensaje y la esperanza de gracia y salvación está en Cristo Jesús, ahora que hay vida. Porque la ira de Dios viene, y yo voy a dar cuenta ese día, y tú vas a dar cuenta ese día. No se detendrá. ¿Cómo entonces debo comenzar? Dice el versículo 8, haced. No significa solamente dar alguna cosa dar alguna clase o alguna cosa, ¿verdad?, que represente un poco de arrepentimiento. No. Dice que debemos hacer, pues, frutos dignos de arrepentimiento. ¿Esto qué significa? Tres cosas por lo menos. Debo dejar de pecar. Un fruto de que he cambiado en mi mente el camino que llevaba, mi perspectiva que tenía, mi deseo que buscaba, ha sido cambiado al lado contrario. Y de hecho, desde ese punto tenemos que entender que no lo podemos hacer por nosotros mismos a menos que Dios verdaderamente nos dé un arrepentimiento genuino y nos dé la capacidad de entender las fuerzas para hacerlo, para volvernos de nuestro mal camino, de nuestro camino sin Dios, para volvernos a Él. Esto te llevará por un camino, obviamente el dejar de pecar. ¿Qué es lo que implica primero entonces, cuando queremos dejar de pecar? Saber qué estamos haciendo como pecado. Saber qué es lo que Dios dice que es el pecado. Para muchos podría ser fácil llegar a la conclusión de que es un pecado. Dejar de robar, dejar de mentir, dejar de matar. Todo lo que esa generación de víboras, Dios dice, es, no solamente hace, es. Pecadores, muertos en delitos y pecados, no arrepentidos. Tengo que dejar de pecar y para ello tengo que ir a la Escritura, tengo que ir a la palabra de Dios y aprender qué es lo que Él dice respecto a mi pecado. Y sobre todas las cosas creerle a Él. Porque puedes decir tú, bueno, sí, yo estoy convencido de que robo o de que miento. Pero ¿cómo? ¿En qué? ¿Hasta qué punto? Es algo que necesitas que se te aclare por el Espíritu de Dios, que la palabra de Dios aplique su palabra a nuestros corazones para ayudarnos y enseñarnos cómo debemos dejar de pecar, por qué debemos dejar de pecar, qué debemos dejar respecto al pecado. Eso es una parte. Otro fruto del arrepentimiento es aprender a hacer el bien. ¿Cómo aprendemos a hacer el bien? Algunos podrían decir, bueno, pues me compro un manual de Carrillo, ¿verdad? De Carreño, perdón, para aprender a hacer el bien. No. La Escritura es suficiente autoridad para enseñarnos a hacer el bien. Ahora esto nos conduce a ¿qué primer bien debo aprender?
¿Cuál es el mayor bien que debo buscar? ¿Cuál es el bien por el cual Jesucristo envió a la cruz del Calvario? Porque yo podría decir, bueno, dejar de pecar, me aprendo una lista de los pecados, aprendo acerca de la profundidad de esto, aprendo acerca de una lista de hacer cosas buenas, de ser generoso, de hacer justicia, de ser considerado, de tener contentamiento. Bueno, podrían ser algunas virtudes, ¿verdad?, que tiene la vida cristiana. Pero ¿cómo podemos empezar a aprender de forma correcta? ¿Cuál es el primer conocimiento? Escuche lo que le voy a decir. Si en unos minutos usted sale de casa, usted comienza sus actividades y muriera, con lo que sabe será salvo, la respuesta es no. Usted podría responderme, oye, pero me estás diciendo que yo tengo que hacer esto. Sí. Debe usted y debo yo aprender a dejar de pecar. Debo aprender y debo aprender a hacer el bien. Pero ¿cuál es el mayor bien que usted y yo tenemos que aprender? El primero, que nos debe motivar a dejar de pecar. El primero, que nos debe motivar a aprender a hacer el bien. Es aprender cómo podemos ser salvos y ser perdonados y reconciliados con Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Hacer frutos dignos de arrepentimiento es dejar de pecar delante de Dios, considerando a Dios que me escucha, que me ve y que está presente allí. Aprender a hacer el bien a la luz de su palabra. Y otra vez, ¿cuál es el mayor bien? ¿Cómo poder ser salvo de la ira venidera? ¿Cómo ser perdonado? ¿Cómo ser reconciliado con Dios siendo una generación de víbora, enemigo por naturaleza espiritual, contrario, ajeno, para ser amistado, amigo, siervo, hijo? Eso usted y yo necesitamos aprenderlo. Y usted dirá, ¿qué necesito saber? Es qué necesita hacer, más que aprender en un sentido intelectual. Requiere que creamos que Dios envió a Jesucristo para morir en mi lugar, en tu lugar, por mis pecados, por tus pecados, y rendirnos delante de Dios para ser enseñados por Él respecto de nuestros pecados, respecto de su voluntad, comenzando por pedir perdón y suplicar que Dios, por medio de la fe, nos reconcilie con Él en Cristo Jesús, que nos perdone, que nos amiste con Él. Eso es lo que yo necesito aprender en ese sentido. Hacer frutos entonces de arrepentimiento, hermanos y amigos, implica esto. Esto es importante que usted y yo lo sepamos también. ¿Esto se hace una sola vez? ¿O es una forma de vida que tenemos que llevar a cabo? ¿Esto se hace una sola vez? ¿O es una forma de vida permanente delante de Dios? Esta pregunta nos toca responderla, si así Dios lo permite, el día de mañana. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos por permitirnos escuchar tu palabra. Te pedimos de tu ayuda para el entendimiento. Sin tu voluntad, sin tu gracia, sin tu poder, no podremos, Señor. Y ponemos nuestra confianza en ti, para que nos ayudes, para que conduzcas, Señor, a la fe y a la salvación las almas. Te lo suplicamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.